firmando el contrato. No hay cláusulas enteras que estén mal redactadas, sino que van a haber detalles o cuestiones que sean erróneas, ¿sí? No es para que cambien totalmente la estructura de una cláusula, ¿sí? Puede ser que les guste más redactado de una manera que de otra, pero acá lo que les pedimos es que, en base a la historia que les ponemos arriba, en el primer punto, esté en concordancia con lo que firmaron abajo las partes, ¿sí? Ese es puntualmente el trabajo que hay que hacer esta semana. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? A ver, Rosario. Ningún problema, Rosario. Ahí te contestó el profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, yo le Pueden quería hacer activar los otra consulta. micrófonos. Sí. Le quería preguntar sobre el material, o sea, sobre la teoría que hay en una de las semanas que nos dijeron que las notas de reclamos son argumentativas. Y después cuando nosotros realizamos un trabajo, era narrativa el reclamo. No sé si necesariamente un reclamo sí o sí tiene que ser argumentativo o también puede ser narrativo, descriptivo, etcétera. Lo que pasa es que, a ver, nosotros cuando hablamos en la clase respecto de los tipos de texto, y que podían ser narrativos, argumentativos, descriptivos, nosotros siempre les dijimos que no hay un texto que esté puro un tipo, ¿sí? Siempre va a haber un tipo de texto que sea predominante y los otros que acompañan. ¿Mm? Eh, por ejemplo, como bien hablábamos de una nota, ¿sí? Va a combinar dos tipos, el argumentativo y el narrativo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que primero narrar una situación, en caso de una nota que quiero que me cambien de comisión, porque acabo de ingresar a trabajar, entonces me coinciden los horarios y no puedo cursar una materia que tengo asistencia obligatoria, ¿sí? Pongamos esa situación hipotética. Entonces, yo tengo que en la nota que sea dirigida a la decana o a la secretaria académica o a quien sea que tenga que dirigirla, le voy a narrar primero esta historia, le voy a decir, yo me inscribí el día 1 de marzo cuando habilitaron las inscripciones en la comisión número 10 de Destrezas 1, pensando que, bueno, era lo que me convenía en ese momento en cuestiones de horario y demás. 2 semanas después me llamaron para, entonces yo les voy contando. Y después les puedo argumentar, y bueno, soy una persona responsable, necesito de este trabajo, obviamente que todos datos objetivos, que es lo que siempre decimos, que muchas veces la carga emocional la podemos poner, pero no hace al quid de la cuestión, ¿sí? Lo mismo que en las demandas, cuando redactamos demanda, digamos que no es relevante poner que sufro constantemente, porque no sé, porque Manuel no me pagó el alquiler de este mes, entonces yo no puedo comprarme, no sé, no puedo pagar la luz. Digamos que esos son detalles que al juez no le va a interesar. Al juez le va a interesar que firmamos un contrato y que Manuel está incumpliendo el pago, ¿sí? Los otros detalles son como ajenos. Entonces, por eso decimos que va a haber un tipo de texto que va a ser el predominante y otro que va a acompañar, están mezclados muchas veces, no vas a encontrar por ahí un texto que sea puramente narrativo, puramente descriptivo. A ver, hasta en los libros de cuentos, en los cuentos infantiles, empezamos a narrar una historia y después vemos que describen el paisaje, cómo era el príncipe, cómo era, no sé, la reina, hablando de Blancanieves, cómo era el bosque, cómo eran los enanitos. Entonces, va a ir narrando una historia, pero va a ir describiendo también. Entonces, por eso siempre decimos que no hay un texto puro, sino que hay uno predominante y otros tipos que acompañan. No, No sé si y quedó claro, Julia, Paula, o María un poco. hay una, no sé, el trabajo práctico al que se refiere Paula, digamos, que es el trabajo práctico 4, me parece,
había una pequeña, digamos, si querés, una pequeña trampa, digamos, que era que había un fragmento, un texto, que podía ser un reclamo, que era un fragmento de un texto de algo que podía ser un reclamo por la falla de un electrodoméstico, me parece que era, pero en sí mismo el fragmento no tenía nada argumentativo, digamos. En sí mismo era solo una narración, el fragmento. O sea, era como un texto que estaba incompleto en algún punto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué tipo de estructura organizativa tenía ese texto, si era solamente narrativo, porque estaba solamente contando, no estaba pidiendo nada ni argumentando nada. O sea, si hubiera sido un texto completo en el que después se decía, mire, por eso yo le pido que me restituyan el dinero por esta razón, por lo que le he contado, por cosas, eso hubiera tenido un fragmento, hubiera tenido una parte argumentativa, pero en el fragmento que hemos visto era solamente narrativo lo que había. Era solamente la narración de lo que le había pasado, que es una parte de eso. Entonces, digamos, lo principal de esto es saber identificar que en la mayoría de los textos argumentativos están las dos cosas, digamos. O sea, uno tiene que contar cosas, incluso tiene que describir muchas veces, pero sobre todo tiene que contar hechos. O sea, tiene que contar, o sea, para uno hacer una argumentación, tiene que contar hechos. Entonces están las dos cosas, digamos. O sea, igual no es tan importante exactamente ver exactamente, o sea, digamos, en algún punto son las dos, son los dos, digamos. Es cierto que los textos argumentan, o sea, que los textos no normativos, digamos, los textos como los reclamos, tienen una función prioritariamente argumentativa, digamos. Ahora, no nos vamos a quedar nosotros con la idea de que los textos son solo argumentativos, porque eso sería erróneo, digamos, no es así, digamos. O sea, no es que los textos son solo argumentativos. O sea, tienen una intención, pero eso más bien o sea, eso más bien vamos por el lado del propósito, porque tiene un propósito de convencer a alguien de algo, digamos. Entonces, para convencer a alguien de algo, yo tengo que dar argumentos. Pero también para convencer a alguien de algo, yo tengo que contar cosas, digamos. Entonces, la idea es más centrarse en el propósito que tanto en la estructura, digamos. Lo importante es el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de un texto como una nota dirigida a la decana porque tengo un problema con respecto a la coincidencia de dos horarios en la facultad? Bueno, el propósito va a ser convencer a la decana de que yo necesito que me cambie la comisión, digamos, que me cambien de horario. Ahora, también para pensar, como quien, bueno, vamos repasando un poco, digamos, cuál puede ser el propósito de un contrato. El propósito de un contrato es representar lo más fielmente posible el acuerdo al que se ha llegado. O sea, es que lo que se ha acordado esté representado lo más fielmente posible. Son cosas distintas, pero digamos, para pensar por el lado del propósito. No hay que enredarse mucho con la parte argumentativa, digamos, y la parte, o sea, son las dos cosas, tienen argumentos, tienen descripciones, tienen narraciones, pero digamos, en particular, cuando hemos visto ese trabajo práctico, lo que ese texto era solamente narrativo. Pero era una excepción, o sea, no lo van a... Y lo hicimos a propósito, o sea, lo elegimos a propósito. Pero, como les decíamos, raramente encontrarán uno puro, porque ese era un fragmento, digamos, ¿sí? Seguramente ese fragmento era parte de otra nota o de otro... Pero bueno, no se asusten en ese sentido. Bien, profe. ¿Quedó claro, Paula? Muchas gracias. Bien. Sí, era eso. ¿Alguna otra duda?
chicos, activen la cámara lo que puedan, porque es espantoso que estemos dándole clases a las fotitos. Así que el que pueda, como para que tengamos una interacción. Bueno, si no hay más dudas, habrán visto ustedes, primero que nada avisarles que el martes, como suspendimos la clase anterior, porque nos tocaba justo vacunarnos con el doctor, con Manu, nos dieron la vacuna del COVID, la suspendimos el martes que viene, vamos a recuperar esa clase, ¿sí? Así que les vamos a pedir que si pueden el fin de semana repasen la materia, o sea, vean los videitos y demás, y anoten las dudas que tengan, porque la clase que viene va a ser pura de consultas, o sea, vamos a conectar para que ustedes nos hagan preguntas y saquemos todas las dudas antes del examen, que es el viernes, ¿sí? Así que tómenlo por ahí el fin de semana un rato, anotando, viendo. Bueno, que uno por ahí siempre sobre la hora tiene dudas o tiene inquietudes que quiere resolver para llegar bien al examen. Dicho esto, habrán visto que el Power y el video que estuvimos compartiendo esta semana con ustedes es un repaso general también. Faltan algunas cuestiones, pero es un repaso. Y me parece importante que lo charlemos a esto, ¿sí? Porque me parece que este es el puntapié para el día de mañana redactar cualquier tipo de nota, contrato, quizás hasta para realizar un examen también les sirve esta guía, ¿sí? Porque esto ayuda a que uno se ordene muchas veces mentalmente, que anda, cuando uno se sienta a redactar algo, por ahí está como medio mareado, tiene un bombardeo de información. Entonces, creo que la guía de esta semana era bastante útil, ¿sí? Y al empezar a escribir, nosotros siempre les decíamos que nos tenemos que sentar a pensar a quién va. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos las primeras clases era como a quién va dirigido, qué tengo que decirle y cómo tengo que decirle, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, ¿sí?, que yo redacte una nota a la decana, con la cual yo tengo que tener un cierto grado de formalidad, tengo que, una estructura cual seguir, un vocabulario que usar, a por ahí tener que hablar o darle, por ejemplo, en mi caso de diario, tener que hablar con un cliente, el cual que por ahí no manejamos el mismo idioma, ¿sí? Por lo general la gente va a buscar un abogado porque está con un problema, no entiende qué hacer, no entiende. Y muchas veces, como les decíamos nosotros, las resoluciones judiciales salen en un idioma poco claro para el cliente, entonces necesitan como de un mediador para que hablemos y le podamos, queda feo que diga traducir, pero explicarle qué quiere decir esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando yo me siento a redactar o a charlar con otra persona, en este caso puede ser o redactar o hablar en forma verbal, me tengo que posicionar en a quién voy a hablar, ¿sí? Después, ¿qué quiero lograr? Mi propósito. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer una nota a la decana, bueno, voy a dirigirme a la decana. ¿Cuál va a ser mi propósito? Lo tengo que tener bien claro. Porque si yo no tengo claro mi propósito, estamos en el horno a la hora de redactar, ¿sí? Eso tengo que tener muy claro. ¿Por qué eso es importante? Si yo no tengo claro, a ver, si yo empiezo a redactar la nota y yo quiero que me cambien de comisión, pero le empiezo a contar a la decana que yo soy de Salta, que la verdad que somos una familia de 5 hermanos, y que yo estoy acá viviendo porque estoy estudiando Derecho, mi hermano estudia veterinaria, otro estudia psicología, y vivimos alquilamos un departamento, y
y entonces el propósito ahí se desvanece. ¿Y cuál era la idea? Era que me cambie de comisión. ¿Sí? Entonces, ojo con eso y tener bien claro qué es lo que yo necesito o quiero lograr con esa nota. ¿Sí? Después, una vez que yo tengo en claro todo eso y lo redacto, es necesario que siempre nosotros les decimos, revisen eso, ¿sí? Tienen que revisarlo. Uno por ahí escribe, tiene que dejar descansar un tiempo el texto y lo vuelven a leer. Y ahí van saltando errores o cosas y dicen, a mí la verdad que yo no fui clara en esta parte. Entonces, corregimos. ¿Sí? Por eso siempre les decimos, chicos, cuando hagan los trabajos prácticos, o en este caso los exámenes, tómense un tiempito, aunque sea para releer. Porque yo creo que, y charlándolo siempre con el profe Manu, los errores que comúnmente tienen es por falta de lectura. Y porque lo leyeron la primera vez y ¡pum! Mandaron, escribieron y por ahí si se sientan a leerlo de nuevo, ustedes se dan cuenta, che, no, mira, acá está mal expresado, lo podría haber hecho de otra manera, ¿sí? Entonces, siempre es importante una revisión. Que yo me siente tranquila, vuelvo a leer y se envíe, ¿sí? Por supuesto que viendo siempre quién es el destinatario correcto, como ya lo dijimos. Yo no puedo mandar una nota que va dirigida a la decana y se la mando, por ejemplo, a la decana de psicología. Entonces, siempre mucho cuidado también con eso. Cuidando quién es el destinatario. También hay que tener mucho cuidado en la información que uno brinda en esa nota. ¿Sí? Nosotros siempre con Manu les decíamos que hay que saber identificar, tanto en los casos del contrato, como pasó con el tema de la última parte del contrato que les dimos en el TP pasado, donde decíamos que el perro lo enloquecía a Roberto si es que llevaban gatos, ¿sí? Esa parte no era relevante, no era necesaria que esté en el contrato, que lo enloquecía a Roberto Galán. Entonces, lo mismo pasa cuando redactamos una nota. Hay información que va a ser relevante o no, ¿sí? En la vida misma, cuando ustedes sean abogados y si son litigantes, como yo les contaba siempre, se sientan clientes y por ahí cuentan cosas que a los fines de redactar la demanda no son importantes, ¿sí? Cuando viene un caso de un divorcio, que una persona se quiere divorciar, los conflictos internos que hayan tenido, que no me quería, no sé, me trataban mal, no me daba plata, o me cocinaba feo, o esas cosas son, a los fines jurídicos, no son relevantes para la demanda, ¿sí? Imagínense que yo le escribo una demanda y le diga al juez, mire, y mi clienta se quiere divorciar porque él cocinaba feo el asado los domingos. El juez me va a decir, estás loco. Y eso no es un argumento, está bien que se quiera separar, pero no es como que en la demanda no es relevante, ¿sí? Más allá de que lo haya hecho rico o no al asado, pero no es relevante en este momento, ¿sí? Después, siempre, a ver, en cuanto, tomándolo como ejemplo a la nota, ¿sí? Tenemos que hacer siempre este chequeo y esta revisión de las partes que nosotros les marcamos siempre como importantes en una nota, ¿sí? Lugar y fecha, a quién va dirigido, ¿sí? El encabezado, que en la nota son mis datos personales y que en el contrato es la presentación de las partes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hacía como la ayudita memoria el otro día de cómo ubicar la información que debe tener la primera cláusula, o sea, el encabezado del contrato? Lo mismo nos pasa con la nota. En la nota tiene que estar siempre la información personal, mi identificación personal, quién soy, quién habla, ¿sí? Y brevemente el propósito, ¿sí? Dejar bien en claro en la nota qué es lo que yo necesito, ¿sí? En la nota, en la segunda parte, empezaré a argumentar, el motivo de mi pedido se funda en, y lo argumento, ¿sí? Después, bueno, vuelvo a reiterar por todo lo mencionado, les solicito nuevamente, y de nuevo se hace hincapié en eso, firma, aclaración y DNI. Lo mismo pasa con los contratos, ¿sí?
tiene que estar redactado en un orden, con un sentido, ¿sí? Ya habíamos hablado que hay cláusulas que pueden ir una antes que otra. El precio y el plazo no va a ser, no va a cambiar la estructura del contrato, pero sí va a cambiar la estructura o va a quedar medio desordenado si yo pongo la última cláusula donde dicen que se van a obligar en los tribunales, ya sea o de San Miguel de Tucumán o de Concepción o de donde sea. Si yo esa cláusula la pongo arriba, no está bien el orden, ¿sí? Queda como muy desordenado, muy descompaginado, no queda prolijo, ¿sí? Pierde el sentido. Y siempre tener en cuenta dos cosas. Primero, ver si lo que yo estoy poniendo ahí es información relevante, ¿sí? Y si yo a las cosas que estoy poniendo, tanto en el contrato como en la nota, están escritos de manera objetiva y de forma precisa, ¿sí? Por eso nosotros les decíamos con Manu la semana pasada, el martes, ¿por qué no era tan importante poner que Roberto Galán se enloquecía? Eso es subjetivo, ¿sí? Entonces, la cláusula bien redactada era se prohíben los animales a excepción de los perros, o la opción que les dio Manu de la cláusula que estaba muy bien redactada, en donde se ponía que, bueno, que después de última se charlaría o se comunicaría en el caso de traer un animal, la inquilina, ¿sí? Pero eso siempre hay que tener en claro, la manera objetiva de redactar. Y por último, que sí me parece como muy importante, pero bueno, queda siempre para el último, pero no es un detalle menor, es el hablar en lenguaje claro. En los trabajos prácticos que por ahí estuvimos viendo con Manu, hay muchos que los aplican muy bien, que no significa hablar en difícil, sino es hablar de manera sencilla para que todo el mundo pueda entender y pueda tener acceso a esa información sin perder el tecnicismo. Hay otros que no, hay otros que confunden mucho eso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí. No es hablar, no significa lenguaje claro hablar de manera vulgar o como si yo estuviera hablando con un amigo. No, es encontrar las palabras justas con el grado de formalidad que se merece, teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? Sin caer en un lenguaje difícil que haga incomprensible para la otra parte, ¿sí? Varios, que ese es por ahí el error más común que están teniendo, es que escribían como si estuvieran hablando con una amiga y no, eso, chicos, acá en un contrato, en un examen, en una nota, no puede suceder, ¿sí? De hecho, si por ahí van a otra materia y les pasa esto, de escribir en un lenguaje sin tecnicismo, lo más probable es que el docente le diga, mire, la corrección o el error es hable con lenguaje técnico, ¿sí? Porque es necesario el lenguaje técnico. No sé, Manu, si querés agregar algo. Los chicos, si tienen alguna duda. Sí, yo agrego una cosita. Es que hay una recomendación general, digamos, que está presente en la guía de corrección, está presente en la clase, que es la noción de que uno tiene que... a ver, yo voy a dar dos recomendaciones. Por un lado, esta primera, digamos, que es que uno, cuando revisa un texto, o sea, la revisión de un texto, les diría que es casi lo más importante que hay para un texto, digamos. La corrección es casi lo más importante. O sea, uno cuando escribe un texto está de alguna manera empezando a organizar las ideas, digamos, empezando a organizar las cosas. Y esto es para esta materia,
ahora, digamos, para el examen y para la vida en general, digamos. Pero uno cuando escribe la primera versión de un texto recién está organizando esa idea. La revisión es esencial directamente, en un punto que es lo más importante que hay, digamos. Solamente no es más importante que la escritura, porque sin la escritura no podemos revisar, digamos. Pero de ahí es lo más importante que hay, digamos. El último momento en el que nosotros nos ponemos a revisar el texto antes de que el texto tenga vida propia ya no nos pertenezca, digamos, de alguna manera. O sea, ya después de firmar el contrato, bueno, el contrato ya queda siendo contrato, ya después de mandada la nota, ya la nota va a ir a hacer lo que tenga que hacer, y nosotros ya no podemos hacer mucho al respecto. Entonces, revisar los textos es muy, muy importante. Entonces, para revisar los textos, uno tiene que, digamos, toda lo que estaba diciendo María José recién, está puesto dentro de una noción un poco más general que uno se tiene que hacer estas preguntas desde un punto de vista un poco objetivo, digamos. Es como de un punto de vista un poco alejado del texto. Es como decir, a ver, veamos si estas preguntas, si se las hace a alguien sobre el texto, las podemos responder. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Se entiende a quién le estoy escribiendo? O sea, si alguien que no sabe que yo me quiero dirigir a tal persona, ¿va a entender que me estoy dirigiendo a esa persona? ¿Se entiende cuál es mi propósito? Si alguien que no sabe cuál es mi propósito, alguien que no soy yo, digamos, que no sé cuál es mi propósito, lee esta nota, ¿va a entender qué es lo que quiero hacer? En general, por ejemplo, con el propósito, que es una de las cosas más importantes que hay, eso tiene que estar muy claro. O sea, como nosotros decimos, ustedes lo tienen que poder subrayar. Dentro de un reclamo, de un pedido, uno lo tiene que poder subrayar, decir, esto es lo que pide, esto es el propósito de la nota. Y dentro de un contrato, eso probablemente esté en más de un lugar, digamos, esté dentro del comparendo, de la parte donde se presentan las partes, que se dice qué contrato se firma, y dentro del objeto, en el que dice cuál es el negocio que se está entablando, y también se describe cuál es el objeto que está en el negocio, digamos. O sea, esas cosas que son de alguna manera esenciales al propósito de un texto, tienen que quedar muy claras. Digamos. Y eso uno se da cuenta cuando revisa. Cuando uno se pregunta, ¿esto que yo estoy queriendo hacer, se entiende o no se entiende? O sea, ¿se entiende que yo estoy queriendo pedir esto? ¿Se entiende que yo estoy queriendo acordar sobre esto? Porque uno cuando está escribiendo a veces, bueno, es natural, le pasa a cualquiera, ¿no? O sea, quiere decir, nos pasa toda la vida, digamos. Uno cuando va escribiendo cosas, tiene las cosas en la cabeza y piensa que las está diciendo y a veces no las está diciendo. Pero uno las tiene tan supuestas y las tiene tan importantes dentro de la cabeza que piensa que ya las ha dicho y no las ha dicho. Sobre todo cuando uno lidia, o sea, cuando está lidiando con casos que a uno se le presentan como son los casos de esta materia, digamos, uno cree, o tiene o sea, erróneamente cree que uno tiene que escribir como si fuese que el profesor o quien te va a corregir, no, hay que escribir como si no se conociera el caso. Hay que escribir como si no se conociera nada. O sea, uno tiene que escribir como si la otra persona no sabe nada de lo que uno quiere hacer. O sea, la otra persona que va a leer no sabe nada sobre el acuerdo que yo quiero llegar. De esa manera hay que escribir, de esa manera hay que corregir. Sobre todo hay que corregir de esa manera. Entonces, eso por un lado. Y el otro lado es, y esto me parece muy importante, pero esto como habla más el martes probablemente, es que ustedes algunas cosas se tienen que aprender, digamos. O sea, no aprendiéndoselo de memoria torpemente sin reflexionar, pero se lo tienen que aprender. O sea, ¿por qué? Porque para hacer un examen no hay mucho tiempo. No son largos las cosas que van. O sea, como ustedes se dan cuenta, las cosas de esta materia nunca han sido largas, no son largas. No es que le van a llevar 1000 horas ni nada por el estilo.
pero siempre cada minuto cuenta, digamos. Entonces, hay cosas como la estructura de la nota, la organización general de una nota en cómo uno va poniendo la presentación, los hechos, los argumentos, por supuesto, el destinatario, la fecha, la firma, que ustedes la tienen que saber. Ustedes tienen que saber que cuando ustedes le pongan un caso al frente, ustedes llenan eso. Y tener buen criterio para saber qué son las cosas importantes. Puede ser que un caso se presenta y no tiene nombre la persona al que le vamos a dirigir. Dice, no sé, la autoridad de tal oficina. Bueno, ponemos la autoridad de tal oficina, digamos, ponemos director de tal oficina, su despacho, o sea, es decir, y redactamos la nota. Si llegamos con tiempo a poder encontrar quién es esa persona, lo ponemos, digamos. Pero quiero decir, redactamos la nota, nos organizamos. Lo que quiero decir con esto es, sepan, estas cosas solamente se hacen leyendo y escribiendo, digamos, con la práctica. Y con los contratos lo mismo, digamos. O sea, con los contratos lo mismo, con los contratos incluso mucho más, porque los contratos están mucho más estructurados. Entonces, en algún sentido, escribir contrato es más simple, si se quiere. O sea, es más simple cuando se aprende, digamos. O sea, porque son más estructurados, digamos. O sea, uno tiene que aprenderse estructuras, formas de cosas que son Es menos... más mecánico. Claro, más mecánico, exactamente. Entonces esas cosas Ahora, hay que... un buen ejercicio, perdón, Manu, Sí. un buen ejercicio podría ser que ustedes redacten una nota y se las pasen entre ustedes. Entonces, se los van corrigiendo, van diciendo, a ver, por decir, a ver, Narela, te paso mi nota, fíjate vos si es que pensás que se entiende, vos que no sabes la historia, si realmente mi propósito se cumple, si está bien redactado, o lo mismo con los contratos, redacten, intercámbienselos, márquense los errores entre ustedes. Ese es un buen ejercicio, esto se aprende escribiendo y haciendo. No hay otra fórmula secreta. Con la práctica, después van a volar haciendo notas, haciendo contratos, ¿sí? Pero esto se aprende haciendo. A ver, ahí Luciana escribió en el chat. Buen día, profes. En el caso de adjuntar en la nota una prueba o evidencia de lo que se reclama o se está pidiendo, ¿se puede agregar en el medio o es mejor al final? Mira, eso es, la verdad que es técnica de cada uno, ¿sí? Es lo que yo le decía, el tinte personal. Pero, por ejemplo, si vos venís hablando, no sé, en un cambio de comisión, y vos querés acreditar que estabas inscripta en la comisión 9 de destrezas, 1, entonces vos podés poner, por ejemplo, en el día tal y tal, por el 1 de marzo, cuando salen las inscripciones, yo me inscribí en la comisión número 9 de destrezas 1, y ahí podés ponerlo tal como lo acredito con el estado académico que adjunto a la presente nota. Entonces, o sea, podés o incorporarlo cuando vas hablando, o bien al final podés agregar un apartado que diga, se adjunta a la presente nota las siguientes pruebas. ¿Se acuerdan cuando les mostré el formulario de consumidor de la denuncia? No sé si estábamos ahí, Luciana, en esa clase. El formulario que yo les mostré de la DSI estaba estructurado en que uno redacte los hechos y al final había un apartado que decía pruebas. Entonces ustedes ahí podían poner, no sé, copia del DNI, factura de Frávega, hablando de que tuvo una falla con el electrodoméstico, y ahí enumeraban todas las pruebas, ¿sí? Pero podés hacerlo de las dos maneras, como te estoy diciendo en la nota, que a medida que vas redactando, vas poniendo, bueno, y adjunto a la presente, estado académico, y demás, o bien un apartado al final donde vos vas enumerando todas las pruebitas que agregás. Eso es indistinto. Sí está bueno que quede plasmado en el texto que vos escribís las pruebas que vas a presentar. ¿Por qué?
en la praxis puede pasar que vos ingreses la nota, te digan, ah, bueno, sí, y de última se pierda una hoja, se pierda una prueba que para vos era importante. Entonces, recomendación siempre que quede plasmado en la hoja que vos redactás, ya sea como enumeración o bien a medida que vas escribiendo el texto. ¿Sabes qué, José? Quisiera que probemos hacer una cosa, ¿Sí? que podemos redactar, tengo aquí un casito y podemos redactar un comparendo y se lo vamos a dejar al caso a los chicos para que después trabajen como práctica. ¿Qué opinas? Dale. ¿Querés que yo comparta? A ver, la leamos, yo si querés comparto y vamos redactando. Yo, si querés, ya la tengo aquí y vamos, Ah, bueno, dale, dale, ya la tengo. dale. A ver, quiero que porque quiero que presten atención a este porque este tiene un detalle que es importante. Nosotros vamos a hacer comparendo, digamos, y vamos a hacer algunas cosas y después yo les voy a dejar este archivo para que ustedes después trabajen, digamos. ¿Quieres que lo lea o querés leerlo vos? Dale. El Colegio San Lorenzo, con domicilio en calle Piedras 536 de la ciudad de Concepción, CUIT 50 26 57 803-1, cuyo representante legal es el licenciado Miguel Andrés Suárez, DNI 28.838.729, decidió equiparse de insumos electrónicos para la sala de informática para el año lectivo del 2021. De todos los posibles proveedores, Computucu, Sociedad Anónima, CUIT 30 12 12 51 9, domiciliado en la esquina de 24 de septiembre y José Colón de San Miguel de Tucumán, cuyo gerente es Pablo Figueroa, DNI 20.021.721, es la casa comercial de que mejores precios tiene para insumos de establecimientos educativos. El 18 de diciembre del 2020 deciden firmar un acuerdo mediante el cual el Colegio San Lorenzo compra a Computucu, Sociedad Anónima, 7 computadoras, Intel 13 de 4 GB, bueno, todas las especificaciones de la computadora, 7 teclados de color negro y 7 mouse inalámbricos de marca Logitech por el precio de 450.000 pesos. Atento a la situación económica que atraviesa el colegio actualmente, el pago se efectuará de la siguiente forma: 150.000 pesos a la fecha al firmar el acuerdo y 300.000 el 15 de enero del 2021. La entrega se realizará en el domicilio del colegio el día 10 de enero del 2021 porque son equipos que vienen desde la ciudad de Buenos Aires, quedando todos los gastos de venta y entrega a cargo de la empresa vendedora. En caso de no pagar la segunda cuota, se cobrarán intereses con la aplicación de la tasa activa o, en su defecto, la posibilidad de rescindir el contrato con restitución de los bienes. Perfecto. Yo quiero que en este caso, acá hay un detalle, digamos, en este contrato, pero que tienen que prestar atención, digamos, y quiero que lo hagamos juntos, que es cómo se redacta este comparendo, o sea, la parte de las partes, digamos, que tiene una cosa específica que es importante saber. Que ustedes se dan cuenta, hay dos partes, pero cada parte tiene un representante. O sea, tienen el colegio por un lado y la empresa que vende los insumos por el otro lado, pero cada uno tiene a la vez un representante. Entonces, hay un detalle en cómo se redacta eso. ¿Querés que lo hagamos, José? Lo hacemos. Profe, una consulta. ¿Es lo mismo representante legal que apoderado legal? Sí, se usa como sinónimo. Sí. Entonces, empezamos. Dale. En la ciudad. Ah, bueno. Sí. Ponele La ciudad de San Miguel de Tucumán. a los 17 días. Tucumán. ¿Lo ponemos con fecha hoy? No, lo pongamos. Bueno, tengo una fecha que nos dice el contrato, ya que está. A ver, que nos digan los chicos, ¿qué fecha iría en base a lo que? Yo pondría 1 de enero o 2 de enero.
Bueno, vos decís que firma el contrato ¿Por qué después. pondrías 2 de enero? No, creo que lo pondría un poco antes como el año pasado sería, pondría así como acaban de mandar un 18 de diciembre o una fecha en mediados de diciembre, por lo que ahí explica de que por la situación económica primero lo van a pagar 150.000 y después la otra parte de la plata lo van a pagar el 15 de enero. Eso es lo que, por esas Claro, razones, digamos, pero, lo a ver, pondría está bien, antes de enero. pero el acuerdo se firma el 18. O Ujú. sea, Ah, el acuerdo se firma el 18. O sea, quiero decir, es importante que te está dando cuenta, digamos, porque por un lado está la claro. idea Sí, 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 del sí, sí, plazo de sí. pago, pero no sé si tenés abierto eh, por un lado la fecha que se firma el contrato ya en plazo de pago. Pero el Entonces, contrato dice que se firma el 18 de diciembre. ¿ven que estas son las cosas que saltan cuando las empezamos a redactar? Esa es la primera, por eso yo les digo, siéntense a redactar y a ver y demás. Entonces acá tendría que decir 18 de diciembre, porque es donde es, acá clarito el texto lo dice, deciden firmar un contrato. Las fechas de pago y eso es importante, hay que prestar atención, pero siempre primero focalicen en la fecha en la que vamos a firmar esto. ¿Podría decirlo o no? Si no dijera que el 18 van a hacer el acuerdo, estaría muy bien lo que dice Samir, pongámoslo mediados de diciembre. Pero en este caso, dice puntualmente cuándo voy a firmar el contrato. ¿Sí? A ver, sigamos. Entonces, nació de Samir en Tucumán a los 18 días de diciembre del 2020. Entre. Bueno, ahora viene el colegio. San Lorenzo. Colegio. San Lorenzo. DNI o quit, no sé dónde. Quit. Quit 50. Copiamos el quit. Copiamos el quit. Ahí yo pondría representado en este acto. ¿Ponemos el domicilio primero? Del. Poner el domicilio, bueno. Sí. Domicilio. En Las Piedras. 130 y 136. De Esta ciudad. Ahí viene la parte que es representado. Bueno, en este acto. En este acto. Por Miguel Andrés Suárez. DNI. Acá vos ponés, este es un dato que no sé, pero digamos, podemos decir argentino, soltero, Ahí muchas veces, yo no nos quiero complicar, pero muchas veces, en realidad no muchas veces, siempre, cuando uno va en representación de tal empresa, va con un poder, ¿sí? Entonces, no lo vamos a complicar ahora, pero muchas veces ahí se pone, según consta, en poder tanto, pasado por tal escribano, ¿sí? Y declara que tiene plena validez o se encuentra vigente, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque puede ser que a mí yo haya sido, por ejemplo, ayer apoderada de Frávega, pero hoy me cambiaron.
y me dijeron, no, mire, la doctora López Campos ya no es más la podera de Frávega, ahora es el doctor Santana, por ejemplo. Entonces a mí me revocan ese poder y le dan poder al doctor Santana. Si yo me presento con ese poder, yo ya no podría actuar en nombre de Frávega, porque ya carece de validez al habérmelo revocado, ¿sí? Pero eso es como para que ustedes sepan, ahora no lo vamos a complicar con eso, pero la manera de acreditar que esta persona es representante del colegio es mediante un poder, que se hace en escribanía. Pero, claro, vamos por ahora con esto. Profe, le hago una consulta. Sí. No importa poner primero la persona que va a ser compradora, o en este caso la institución que va a ser compradora, y no poner el vendedor primero como veníamos viendo en los contratos, porque acá nosotros estamos poniendo primero el comprador. No, o sea, ahora estamos poniendo primero, claro, eso es justo por preguntar, ¿cuál estamos poniendo primero ahora? Claro, ahora estamos poniendo primero el comprador. Está bien, digamos, o sea, ¿No está mal poner primero el Digamos- comprador? no, No está mal, pero para seguir un hilo y un orden que venían viendo, Sí. pongan siempre el vendedor primero, Ah, ¿sí? bien. Como para no complicarlo. Pero mientras las partes estén presentadas, Claro. o sea, no tiene que faltar el DNI, no tiene que faltar el nombre. Ahora, si yo te pongo el nombre de Andrés Suárez, pero el DNI del representante legal de Computucu, ahí sí ya estamos incurriendo en un error, ¿sí? Claro. Bien. Pero no hay problema. ¿cómo seguimos acá? ¿Alguien me dice? Y por la otra parte, El vendedor, Por otra parte, y serían los datos de la empresa exactamente. Computucu, creo que sí, y por otra parte Computucu. Yo lo copiaría ahí hasta la dirección, hasta San Miguel, y ya la copiamos entera. José Colombre, ahí está. Por otra parte, en adelante, por otra parte, perdón, esto no es en adelante. Ah, no, sí, perdón, estoy adelante. El comprador. Y por la otra parte, Computucu, quit, tanto, domiciliada, en esquina 24 de septiembre, José Colón de esta ciudad, Y ahí como seguimos. ¿qué vendría acá? Hay que poner el gerente, Claro, Y sería, ¿cómo? ¿Cómo lo representado, pondría? Bien. no me acuerdo el Igual que nombre arriba. del gerente. presentado en este acto por Pablo Figueroa, Pablo. DNI tanto. ¿Es necesario ahí poner por el señor Pablo Figueroa? No, ¿No? no, Bien. está bien. Son modismos. A ver, no, eso no va. Es correcto que lo pongas también. Eso no. Sí, o sea, él Claro. es un estilo, digamos, estilo personal. O sea, estos datos van a estar. Ven que acá no podemos, o sea, es como que. O sea, no tenemos estos datos ahora, pero probablemente estén, si no. Ustedes cuando nos encuentren con cosas así, no está mal agregar datos, digamos. O sea, quiero decir, eso que identifiquen una persona, digamos. Puede ser, lo más probable es que en el examen estén los datos, pero si no hay, algunas veces esos datos está bien agregarlos, digamos. Si no contradicen a lo que nosotros estamos haciendo en el examen, o sea, estamos haciendo en el caso, ¿no? O sea, un estado civil, si no lo dice, no modifica. Claro. Que diga que sea argentino, tampoco lo modifica. Ahora, si me cambian el nombre de la empresa, sonamos. Ahí ya está. O sea, no va.
¿Mm? Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Decir, Que ambas partes convienen celebrar el contrato de compra-venta, claro, Muy bien, sujeto a las siguientes cláusulas y disposiciones del Código Civil y claro, Comercial. muy bien. Sí, convienen o acuerdan, convienen en celebrar el presente contrato de compra-venta sujeto a las siguientes cláusulas y Disposiciones del Código Civil y Comercial. a las exactamente, muy bien. disposiciones código civil y comercial. Creo que nos pone dos puntos. Bueno, aquí perdón, yo me olvido de algo, perdón, me olvido de algo. ¿De qué me he olvidado? Perdón. Se me ha pasado algo, Poner bien importante. vendedor. Poner El con negrilla domic- mayúscula de las el- partes. Poner vendedor. Claro. Muy bien. Sí. Profe, ¿los domicilios de los representantes no hacen falta? Pues, o sea, en este caso no, digamos. O sea, si a ustedes les pasan los domicilios del lugar, es como que los domicilios legales van a ser esos, digamos. Mm, claro. O sea, si a usted le pasaran, en el caso también los domicilios de los representantes los ponen, digamos. Pero en la práctica, cuando uno es representante de una empresa, en este caso, bueno, del colegio y de Computucu, siempre se ponen los domicilios tanto de las empresas a los fines de que ahí lleguen las notificaciones en caso de conflictos y demás. Imagínense si ustedes son abogados de la empresa Computucu y les llega a su casa, a su domicilio particular, demandas, denuncias y demás, ¿sí? Entonces, lo más práctico es poner el de la empresa, cosa que ahí, a los fines legales, lleguen toda la notificación y se produzcan todos los efectos jurídicos. Claro. Gracias, profe. Bien. ¿Puedo agregar algo, José, o no? Lo ve bien ahí. No, está perfecto. Para mí está muy bien ahí. Yo el único detalle que, como les dije, para no confundirlo, pero sí se pone en la práctica que existe un poder y que se encuentra válido. Mm. O sea que si ustedes van a buscar por ahí en internet o ven, tienen la oportunidad de ver un contrato en el que hayan intervenido empresas, van a encontrar esta leyendita que yo les digo, ¿sí? Que se encuentra acreditado mediante poder número tanto, y que se encuentra en plena vigencia, ¿sí? O declarando que tiene plena validez. Una cosa así es el cliché, ¿sí? Pero, como lo redactamos ahora, este sería un comparendo cuando existen personas jurídicas que celebran contratos a través de sus representantes. Exactamente, o sea, eso. Lo importante acá es que cómo se redacta cuando hay personas jurídicas, como son estas, digamos, y que celebran contrato a través de un representante. Bueno, ¿y Entonces, alguna duda, chicos? yo les voy a pasar esto para que lo utilicen lo que subí a la página, y también pueden de paso redactar algunas cláusulas más.
Las cláusulas que están en el trabajo práctico, por ejemplo, el trabajo práctico 7, intentar redactarlas. O sea, las que les pedimos en el trabajo práctico 7, intentar redactarlas a partir de este caso. Eso estaría bueno como para que practiquen el fin de A semana. ver, Esto lo podríamos consultar a lo que redactemos el martes que viene, ¿verdad? claro, Ah, claro, podríamos hacer eso, podríamos hacer eso y consultarlo el martes que viene. Úsenlo como disparador. Y el martes que viene lo charlamos, por ahí compartimos algún contrato y vamos viendo, eso podemos hacer. Traten de hacerlo el fin de semana y el martes cuando nos conectemos, el que se anime comparte su contrato y podemos ir viendo qué está bien, qué se puede mejorar, qué no corresponde. Eso está bueno. Así, mientras van haciendo, van surgiendo las dudas. Así que, Listo, ¿les parece? pues. ¿Quedemos de acuerdo en eso? Bueno, chicos, nada. Sigan Nos vemos. Nos vemos el martes. Bueno, ya le subo esto yo y subimos la clase y bueno, Hacemos un último esfuerzo, ¿sí? Ya queda poco. Piensen que es el último tirón y el 25 rendimos, aprobamos todos y ya quedan liberados y de vacaciones de estrés. Ya yo creo que nos van a extrañar, Manu, ¿no? Van a extrañar vernos todos los... Va a ser la primera materia de las 40 que voy a tachar. Es muy hermosa esa sensación. Es hermosa esa sensación de empezar a tachar las materias, así que... pero bueno, les pedimos que hagan el último esfuerzo. Como les decimos con Manu, a nosotros no somos ni malos, brujos, ni disfrutamos de desaprobar gente. Es más, queremos que aprueben y por sobre todas las cosas, que aprendan. No tener el 6 de casualidad, sino que les haya servido y que bueno, que les sirva para la vida, para rendir un examen, para redactar un contrato o para leer el contrato si son de afuera, de otra provincia, y sepan qué cosas, en qué cláusulas tienen que prestar muchísima atención. Así bueno, que, ahora bueno. nosotros nos quedamos con Rosario, que nos pidió que quería hablar algo. Bueno, chicos, nada, buena suerte. Nos vemos el martes, igual, nos vemos el martes. Anoten todas las dudas porque ya no va a haber clases de nosotros, sino que van a hablar ustedes, van a hacer las dudas que ustedes tengan. Así que bueno, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. Saludos. Nos vemos, chao, chicos. profe.